empezar esta jornada, primero dándole gracias al Señor por las bondades que Él nos da a diario. Y segundo, tomando un tema de reflexión que me pareció muy interesante tomarlo. Es la palabra amor. La palabra amor nos tiene que llevar a una reflexión profunda, porque cuando uno lo pronuncia, inicialmente se le viene a la cabeza pareja. Resulta que el amor es la base de toda nuestra vida. Desde que nacemos estamos en torno al amor. Si lo tenemos, si lo recibimos, si lo damos. Esta semana, escuchando la palabra de Dios, me encontré que San Pablo le escribió a los Corintios una carta maravillosa en donde él habla del amor. Hoy les quiero compartir un poquito de este mensaje, porque la carta es profunda y es larga, pero hoy les traje la esencia de esta cita bíblica, de este pasaje bíblico, y lo quiero compartir con ustedes porque es realmente maravilloso. Entonces, el entendimiento de lo que es el amor es muy interesante para que lo tengamos presente en todos los actos de nuestra vida. Aunque lo tuviera todo, si carezco de amor, de nada me sirve, dice Juan Pablo. El amor tiene que ser paciente, no se irrita, no se enorgullece, no es presuntuoso, como Cristo mostró, siendo manso y humilde de corazón. El amor es benigno, no siente envidia, no es indecoroso ni egoísta, se preocupa por hacer el bien generosamente y no desea que el mal llegue a los corazones de las personas. El amor aprecia la verdad, la justicia. Quien desprecia y no estima estas dos realidades fundamentales no está capacitado para amar. El amor no lleva cuentas del mal. Cuántas cosas, y esto se da mucho en las disputas de familia. Siempre estamos reparando, si él me hizo, yo le hago. El amor, en cambio, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tendrá un punto final. Las cosas pasan, todo se acabará. Todo tendrá un final, excepto el amor. Si tenemos fundado el amor desde las bases de la niñez, vamos a tenerlo todo. Termina la reflexión diciendo: el amor es la esencia de Dios, será eterno, y es por según el amor, que tendremos un mundo mejor. ¿Cuánta tristeza nos evitaríamos si practicáramos estas bellas recomendaciones hechas por el gran apóstol San Pablo y compañero de Jesús? Que el amor llegue y habite en nuestros corazones para forjar un mundo mejor. Espero que les haya quedado y que estas palabras que hoy les estoy pronunciando con mucho amor, valga la redundancia, sea para toda la vida y sea el fortalecimiento de todos los valores que hemos venido trabajando. Vamos a continuar la clase. El tema que vamos a traer en el día de hoy, o mejor dicho, los temas, son dos en uno: el texto expositivo y la exposición oral. Son dos temas que van de la manito. Son dos temas que siempre los estamos trabajando. ¡Hola, profe! Hola, Jacobo, buenos días. Ay, buenos días, amiguito, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ay, profe, nuevamente te veo. Sí, Jacobo, te extrañamos. Te han mandado muchos saludos los niños. Ay, hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien.
Profe, discúlpeme que le interrumpí su clase. Sí, señor. Profe, ¿qué estás dando en el día de hoy? Hoy vamos a dar los textos expositivos y vamos a aprender a hacer una exposición oral. ¡Uy, profe, qué bien! Exposición. A mí me toca una. ¿De qué, Jacobo? Ciencias naturales. Si te das cuenta que si aprendemos lenguaje, aprendemos todas las materias porque nos van a servir. Ay, sí, profe. Me voy a poner la pila. Profe, ¿me puedo quedar aquí un rato con usted? Sí, pero por favor te quedas quietecito, Jacobo, porque hoy la clase es de concentración y te vas a quedar un ratico quietico. ¿De acuerdo, Jacobo? Vea, se lo prometo, profe. Muy Allá también, se los prometo, vea. Sietecito voy a quedar. ¿Listo? Profe, siga. Gracias, Jacobo. Listo. Muy bien, entonces les decía que la clase de exposición, de textos expositivos y la exposición oral van de la mano. ¿Por qué? Porque el fin es la información. El objetivo de un texto expositivo es informar. Ya este tema lo habíamos visto y lo hemos visto tiempos atrás, solo que es necesario retomarlo para que ustedes vayan profundizando en los conocimientos. Expositivo, información. Todo texto expositivo tiene 3 partes en su estructura. La primera es el título, la introducción y el desarrollo. En la introducción, nosotros siempre vamos a dar a conocer el objetivo que vamos a informar y para qué. Esta introducción generalmente se da en los primeros párrafos del texto expositivo. Luego de leer la introducción, de adentrarnos en el tema, encontramos el desarrollo del tema. Para este desarrollo, la persona que está escribiendo o exponiendo tiene que haber tenido una excelente consulta, tiene que haber buscado en muchas partes, porque recordemos que uno no debe consultar un tema en una sola parte, en una sola fuente. Uno debe buscar recursos porque aquí se dice una cosa, acá podemos profundizar con otra, en este texto podemos ampliar la información, etc. Entonces no podemos ser tan facilistas de buscar la información solo en una parte. Tenemos que profundizar. Cuando ya yo me atrevo a dar una información, estoy haciendo el desarrollo. Entonces les decía que era muy conocido por ustedes porque ya lo hemos venido trabajando mucho. Pero igual, cada que ustedes lean un texto, ya deben saber, este texto es expositivo porque solo informa. O si encuentran opiniones del escritor o del autor, dicen, este texto es argumentativo porque tiene opinión personal. Si se encuentra una narración que tiene inicio, nudo y desenlace, ya ustedes saben que es narrativo, etcétera, así sucesivamente. Por eso es tan importante que el estudiante se ubique en el contexto, ubique su mente y su conocimiento en el texto que está leyendo o que está informando, que está dando a conocer. Esta parte les decía que iban de la manito con el otro tema, la exposición oral. Porque una exposición oral es dar a conocer un tema a un público. Aquí ya es a viva voz, en voz alta. Por eso se juegan varias partes importantes en la exposición oral. La primera es que yo, para realizar una buena exposición, lo primero que debo hacer es consultar. Vuelvo y les repito, si me asignan una exposición de la materia que sea, yo debo ampliar conocimientos. No puedo llegar ante un público o ante el profesor o ante mis compañeros de grupo a hablarles sin propiedad. Cuando yo no me preparo, mi exposición se va a ver
floja, dudosos, ustedes no van a tener la seguridad para enfrentar la exposición. Cuando se consulta, cuando se investiga, la persona que expone está preparado para hablar, informar y responder preguntas. Entonces, este es el punto, por eso es el primero, y es consultar. Segundo, la preparación. En la preparación, lo más importante es el tiempo. Aquí con anterioridad, yo debo tener preparado todo lo que sea el auditorio donde voy a desarrollar mi exposición. Debo tener con tiempo las instalaciones eléctricas que estén bien, las extensiones. Debo saber si mi computador si va a utilizar diapositivas o si va a proyectar imágenes con un video BIM. Todo lo que yo requiera debe estar a la mano en el momento de la exposición. No que se llegue la hora de la exposición y diga, espéreme un ratico que voy a ir a traer una extensión. No, se ve pésimo y además quita puntos. Mejor dicho, yo como docente, si viene un estudiante y me deja plantada una aula esperando que busque un computador, pues yo creo que voy mermándole puntos. Entonces, 1, consultar. 2, preparar. Y ojo que lo dejé así, preparar. ¿Por qué? Porque hay que preparar ayudas didácticas, instalaciones eléctricas, el auditorio donde vamos a exponer, etc. Tercero, cuando ya yo estoy listo, arranco y desarrollo. Desarrollo o expongo. Para este punto se requieren varias técnicas. La primera técnica para yo exponer es el tono de voz. Yo debo tener un tono de voz acorde al público. No es lo mismo hablar para 2 o 3 que hablar para 30, 40 o 100. Cuando uno tiene que hablar para mucha gente, obviamente que se va a necesitar pues el micrófono para que usted pueda moderar y manejar el tono de voz. Cuando por alguna circunstancia no hay y usted sabe que debe hablar durito, es necesario que hable durito. ¡Profe! Listo, dime Jacobo. ¡Profe! Ah, Es como hace el profesor Chima cuando está preparando el auditorio. muy bien. ¿Qué hace el profe? Cuéntame. Profe, cuando va con todos los niños al auditorio, él se para de frente a hablar con todos. Excelente. Micrófono y muchas cosas más, profe, para que todos pongamos atención. Muy bien. Ese es el objetivo, Jacobo. Vamos a continuar. Eso, profe. Permiso, discúlpeme. Tranquilo. Bien. Entonces, tenemos que manejar el tono de voz. Otra cosita, otro tip, otro consejito, es la mirada. El exponente o expositor no debe tener la mirada fija a una persona. Debe tener la mirada dispuesta para todos los demás, para todo el auditorio. Yo creo que ya se los había comentado en una clase anterior. Entonces es muy importante tener la claridad sobre la mirada. Lo otro que debemos hacer, si yo tengo una exposición y voy a permitir que el auditorio haga preguntas, debo tener las reglas del juego claras, ¿sí? Yo debo decir, expongo y resuelvo inquietudes al finalizar. O si la exposición permite la interacción con los demás, lo debe decir. Si alguien, por ejemplo, vean en mi clase, está permitido que ustedes levanten la manito, que ustedes pregunten, que ustedes digan, vea Jacobo, acabo de hacer una pregunta, acabo de intervenir. Eso está muy interesante. Pero
hay que tener en cuenta que todo se debe hacer enmarcado en el respeto y en el orden. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno permite que las personas intervengan en medio de la exposición, se le puede a uno perder el tema o se le va el tiempo y no termina uno. Listo, tono de voz, mirada, las reglas. Y por último, no menos importante, en este cuarto punto es la organización final. ¿De qué se trata la organización final? Yo debo dejar el espacio que utilicé para la exposición en completo orden. Debo recoger las extensiones, debo retirar los equipos, debo recoger los documentos, cosa que el auditorio o el aula de clase quede dispuesto para seguir siendo utilizado inmediatamente. Este fue el tema que nos correspondió en el día de hoy. Vamos a continuar la clase de cultura y ortografía. Para hoy les traje la Y, la I y la LY. Son 3 fonemas que generalmente uno los trabaja y hay poco error. En el que más se presenta el error es en la Y y en la LY. Pero hay clavecitas que de pronto le dan a uno lucecitas. Sin embargo, son fonemas que yo diría o aconsejaría mejor que cuando uno tiene dudas deba recurrir al diccionario. Además, porque hay una característica entre estas dos, y es que se dan muchas homófonas. ¿Se acuerdan que son homófonas? O sea, las que suenan igual, se escriben diferente y significan diferente. Entonces, hay muchas homófonas entre la Y y la L que a veces me pueden poner a dudar de esta ortografía. Voy a explicarles. Cuando se usa la I, se inicia con I cuando las palabras van seguidas de G. Por ejemplo, iglesia, inmaculado, ¿sí? Iglesia. Se inicia con I cuando va seguida de una consonante. Se escriben con Y cuando va seguida de una vocal, ¿sí? De una vocal. Por ejemplo, yoga, yo-yo, etc. Se inician con I cuando va seguida de una consonante. Se inician con Y cuando va seguida de una vocal. Tenemos que cuando una palabra termina en I y se le coloca tilde, entonces es con I latina. Cuando yo termino la palabra, cuando yo voy y estoy escribiendo, por ejemplo, allí, volví, entendí, son palabras que terminan con I latina porque tienen un acento, ¿cierto? Entendí, allí, volví. Siempre van a tener acento. Y se escriben con Y cuando terminan en una palabra sin acento. Por ejemplo, buey, rey, mamey, etc. Tenemos que se escribe con el Y
todas las palabras que terminan en illo o illa. Parrilla, sombrilla. Entonces, son unas reglitas cortas que ahí se las dejé en las evidencias, pero no tienen, hay muchas que tienen las excepciones. Recuerden que toda regla tiene su excepción, que aquí no podemos trabajar sin tener la ayuda del diccionario, porque esas palabras homófonas, por ejemplo, estamos hablando del arroyo, ¿cierto? Del río, fuente de agua, pero también existe un arroyo que es con ella. Entonces, cuando uno está haciendo una composición escrita, se le pueden presentar estas dos palabras homófonas que lo confunden. Bueno, mis amores, ahí queda la aplicación de este tema. Hemos terminado en el día de hoy.